Si tienen sus Biblias, por favor, abran en Primera de Juan, capítulo 2, los versos 20 al 25. Y vamos a continuar en nuestro estudio en esta carta de Juan a sus hermanos en el primer siglo. Primera de Juan 2, 20 al 25. Y antes de comenzar el estudio, quiero entregar este tiempo en manos del autor de estas palabras. Señor, queremos darte gracias por esta iglesia. Queremos darte gracias por tu presencia con nosotros y reconocemos que ha sido una semana muy, muy dura para nosotros. Recordamos con agradecimiento la vida de nuestra vida, la vida de nuestro hermano David Peña, Señor. Gracias por su vida, gracias por su integridad delante de ti, Señor. Gracias que tú hiciste la obra de rescatarlo en medio de tu en la cruz. Que Él está en tu presencia. Danos esta perspectiva bíblica, esta confianza en ti, Señor. Te pido por Carla, por Andrea, por Dani en este momento para que consueles sus corazones, Señor, y todos nuestros corazones. Y te pido que ahora que abras nuestro entendimiento a estas preciosas palabras que son tan importantes para nosotros, que son tanto consuelo y alivio para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en esta mañana. Ayúdame a no decir nada más, nada menos, nada diferente de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra en esta mañana. Te pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, Primero de Juan 2, los versos 20 al 25, quiero comenzar recordándonos la razón por la cual Juan escribió esas palabras tan importantes. Y la razón por la cual escribió estas palabras es porque él estaba muy preocupado por la influencia de los falsos profetas, los falsos maestros que habían invadido las iglesias. Su amor sincero para con sus hermanos lo llevó a escribir esas palabras para advertirles del peligro. Que él quería con urgencia que ellos pongan toda atención para no caer en la trampa de estos mentirosos, porque los falsos maestros ofrecían algo en el nombre de la espiritualidad que era puro veneno. Puro veneno. Los que aceptaron sus mentiras traían destrucción a sus propias vidas, a sus familias, a sus relaciones, a su iglesia, y en algunos casos demostraba que ni siquiera eran salvos. Podemos sentir la pasión del apóstol Pablo, de Juan, escribiendo a sus amados hermanos acerca de cómo escaparse del veneno, de este veneno de la mala enseñanza y la mala influencia, para poder fortalecerse correctamente en su relación en Cristo. Entonces, escucha sus palabras aquí en Primera de Juan, capítulo 2, los versos 20 al 25, dice así. Pero ustedes, y tienen que prestar mucha atención, porque son palabras un poco complicadas y que vamos a explicar, pero escucha lo que Juan dice. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanecen en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él mismo nos hizo la vida eterna. Bueno, aquí Juan nos presenta con las dos armas poderosas que Dios nos ha dado a cada cristiano para que estemos firmes en Cristo. Aquí nos explica que estas dos armas nos ayudan a poder identificar y resistir el engaño del mentiroso, del maligno. ¿Y cuáles son esas dos armas? Bueno, son la verdad de Dios y son la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? La verdad de Dios y la unción de Dios.
Dios te ha dado esas dos armas poderosas para que camines firme en Cristo, hermano, en Cristo. Que entendamos si queremos vivir firmes en Cristo, donde no estamos cayendo cada vez en desánimo o en dudas o en pecados o en tentación o perdiendo el rumbo de nuestro camino, donde estás creciendo en Cristo, donde estás firme y fuerte en Él, entonces hay que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo aquí a través del apóstol Juan. En Cristo tenemos las armas, tenemos los recursos de Dios para poder vivir una vida firme en Cristo. Y la primera arma que nos da es la verdad de Dios, la verdad de Dios. Es lo que Juan dice aquí en el verso 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí Juan explica que Dios, en su gracia, nos dio su preciosa palabra. Esta palabra es para ti, es para mí, hermano en Cristo, en esta mañana. Sirve para fortalecer tu vida y mi vida en Cristo. Y aquí Juan expresa que es la misma cosa que Jesús nos dijo en Juan 8, 31 y 32, que si permanecemos en su palabra, esto demuestra que somos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, permanecer en la palabra significa leerla, significa estudiarla, significa entenderla, significa vivirla por la fe como la prioridad de nuestra vida, cada día. ¿Esto describe tu vida en Cristo? ¿Estás pasando tiempo en la palabra? ¿Estás dedicando tiempo como la prioridad de tu día, cada día, para tener una vida firme en Cristo, para edificar tu vida en la palabra de verdad? Bueno, aquí encontramos al apóstol Juan como un buen pastor preocupado por sus queridos hermanos, buscando que ellos edifiquen sus vidas sobre el fundamento sólido de Cristo y la palabra que Él nos ha dado. Ve que algunos de ellos no estaban edificando su vida en la palabra y que esto los había dejado debilitados en su vida cristiana y ahora eran blancos fáciles para el engaño de esos falsos maestros que habían entrado en las iglesias. Entonces los advierte para animar, para exhortar, para enseñar, para advertir. Y eso es lo que hace todo buen pastor, nos anima para corregir, usa la palabra para exhortar, para animar, para advertir, para edificar, para que edifiquen sus vidas sobre Cristo, porque Él desea ver firmeza en la vida de sus hermanos, en su caminar. Solo piensen en papá o mamá, en lo que sientes por tus propios hijos. Anhelas su bien, siempre estás alerta para protegerlos de cualquier peligro que hay alrededor de ellos. Deseas que no se lastimen. Yo recuerdo que en la década de los 90 nosotros enviamos a nuestros hijos al colegio caminando. Ahora en 2021 no se hace esto, porque el peligro en las calles ha aumentado. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a proteger de engañadores que andan buscando lastimar nuestros seres queridos. Papás, hoy en día tenemos la tarea muy difícil de enseñar a nuestros hijos quién es amigo y quién es engañador. Y hacemos esto para proteger a nuestros hijos hasta que lleguen a la madurez, donde ellos mismos pueden defenderse a sí mismos. Y lo mismo pasa en la iglesia. El amor de Cristo nos lleva a edificar vidas sobre Cristo, sobre su palabra, para cuidar, para protegernos unos a otros mutuamente y para advertirnos. Y aquí Juan hace esto en su amor. Entonces, ¿cuál es el peligro específico que le preocupaba? Bueno, la semana pasada Juan Cárdenas nos habló de esto, explicando la herejía que enseñaron estos falsos maestros. Y aquí lo identifica Juan con el espíritu de anticristo. Sabemos que el enfoque de estos engañadores no era tanto en los no creyentes como en los creyentes.
Su enfoque se centraba en los cristianos. Su lugar preferido en el cual ellos se movían era dentro de las iglesias, procurando engañar, procurando lastimar a los cristianos. Entonces Cristo, digamos, a través de Juan los advierte para que tengan cuidado. Es el mismo, la misma advertencia que Jesús nos da en Marcos 13, 22 y 23, que dice que esto iba a pasar. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Jesús ya los advirtió de que en las iglesias iba a aparecer falsos profetas y falsos cristos, obrando para engañar a la gente. Y nos toca a cada uno estar atentos, estar alerta para no ser engañado. Esa es la razón por la cual cada domingo nosotros abrimos la Biblia y estudiamos la Biblia en la iglesia, en la comunidad, porque si existía este peligro en el primer siglo en la iglesia primitiva, ¿cuánto más va a pasar y tenemos el peligro hoy en día? Porque Juan escribió en Juan, segunda de Juan 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, no quiero pasar mucho tiempo sobre este tema del anticristo, porque ya hemos visto este tema. Solo decir que el punto central de Juan aquí es que la persona que engaña tiene el espíritu de anticristo. En el verso 22, Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hoy en día existe mucha mala enseñanza sobre el tema del anticristo. A lo largo de los años, un montón de gente ha declarado que sabían quién era el anticristo. En la década de los 40, muchos decían que era Hitler. En los 70, que era Kissinger. Hoy en día escucho a personas decir que es Bill Gates. Pero como cristianos, nosotros tenemos que pensar bíblicamente y correctamente sobre este tema. Y para hacer esto tenemos que volver al verso 18, que dice, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene también, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Está diciendo, algún día sí, vendrá la persona que será la expresión máxima de esa persona, pero hasta que llegue esa persona necesitamos entender que habrá muchas personas con el espíritu de anticristo. Y Juan explica que la presencia de esas personas es una de las pruebas que vivimos en los últimos tiempos, los tiempos finales. Ese es el contexto donde tenemos que velar, donde tenemos que estar atentos contra las mentiras del maligno. Ahora, debemos entender este término, los últimos tiempos o el tiempo final, son sinónimos en el Nuevo Testamento. El tiempo final describe el tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, donde Jesús vuelve del cielo con gran poder y gloria. Segunda de Pedro 3, segunda de Timoteo 3, explican que la maldad seguirá creciendo y aumentando hasta llegar a ese tiempo final. Y luego el momento final cuando Jesús vuelva para poner fin a la historia humana. La Biblia dice entonces que la historia no es algo cíclico, como dicen los budistas, ojo, sino que tiene su comienzo y tiene su día final. Y en ese día final la historia del mundo se acabará. Jesús tiene mucho que decirnos sobre el día final. Si quieres anotar Juan 6, 39 al 44. Juan 6, 39 al 44, Jesús explica muchos detalles sobre el día final. Y Mateo 24, todo el capítulo, él explica sobre este tema. Bíblicamente el punto no es que estamos andando sin rumbo en el universo como piensan algunos, sino que estamos bajo la dirección del Dios soberano, que nos ama.
que comenzó la historia es el mismo que envió a su Hijo Cristo al pesebre en Belén, es el mismo que está llevando la historia hasta ese punto final. Y es el mismo que volverá algún día para llevarnos, los que estamos en Cristo, con Él al cielo. Y espero que esta verdad te anime hoy día en tu caminar en Cristo, hermano en Cristo y hermana en Cristo. Que tu eternidad está segura en sus manos, soberanas y amorosas. El mensaje central del Nuevo Testamento acerca del día final es que Jesús puede aparecer cualquier momento en su segunda venida y que nuestra tarea no es tratar de adivinar cuándo llegará ese momento o quién es la persona del anticristo, sino que nuestra tarea es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Vivir vidas puras y fieles delante de Dios mientras esperamos su llegada y su rescate. Esta tarea es la que Dios nos dio y debemos ser fieles cumpliendo esta tarea hasta que Él aparezca. O que nosotros estemos en su presencia. Y para hacer esto necesitamos la ayuda de su palabra y la ayuda de su gracia para andar en firmeza y firmes delante de Él, como luminares en este mundo de tinieblas, sabiendo que la historia está en descenso de maldad. Según el Nuevo Testamento, esta es nuestra situación en esta mañana. La Biblia debe guiar cómo vivimos nuestras vidas hoy día. Cuando abrimos entonces nuestras Biblias cada mañana, debemos estar animados que Dios tiene nuestras vidas en sus buenas manos, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es soberano. Es demasiado bueno para tratarnos con maldad y es demasiado soberano para equivocarse, viviendo para Dios, sin dudas, sin dudar, y hasta el día de nuestra muerte es la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, eso es cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo. Como congregación, digamos, nos toca confiar en Él el día de hoy, el día de mañana, esta semana, hasta que Él vuelva. Así no vamos a perder nuestro enfoque. El mensaje central de la Biblia es que Jesús sí volverá pronto y debemos estar ocupados honrando a Cristo y sirviéndolo cada día con vidas honestas y puras, no desviando nuestro enfoque en especulaciones de cuándo o cómo volverá el Señor o quién es el anticristo. No se pierden en esas cosas. El mensaje central de la Biblia sobre este tema de la segunda venida de Cristo es que Él volverá pronto. Y debemos estar viviendo vidas honrando a Cristo mientras tanto. Observen aquí que era suficiente para el apóstol Juan saber que el Señor vuelve pronto. ¿Ya? Eso era suficiente para el apóstol Juan. Y saber que era suficiente para Juan debería también ser suficiente para ti y para mí, hermano en Cristo. Juan no necesitaba saber los detalles, no necesitaba saberlo. Lo que es claro es que los anticristos son falsos maestros. Primera de Juan 2, 22 y 23 explica cuál era su falsa enseñanza, que tenía que ver con la naturaleza de Jesús, ¿ya? De hecho, ellos negaban la encarnación. Jesús dice, digamos, a través de Juan, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, esa es la advertencia de Juan en cuanto al engaño de los mentirosos, de los falsos maestros. Los detalles de su error variaban de grupo en grupo, pero generalmente ellos decían que Jesús solo era hombre que nació y murió solo como hombre. Bueno, durante 3 años, entre el tiempo de su bautismo hasta su muerte, Jesús se volvió el Hijo de Dios. Y durante ese tiempo Jesús podía hacer milagros. Pero al morir simplemente murió.
Ellos decían, no es el Hijo eterno de Dios, coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Los falsos maestros enseñaban algo que no es la verdad bíblica, porque negaron la encarnación, también negaron la deidad de Jesús. Y esto deshonra a Cristo y niega el mensaje central de la Biblia y contradice la autoridad de la palabra de Dios. Ahora vuelvo a enfatizar la importancia de leer nuestras Biblias todos los días, porque ¿cómo vas a detectar mentiras si no sabes lo que dice la Biblia? Yo tengo una hermana que cada día escucha los videos de un rabino supuestamente cristiano en Israel. En enero del 2019, él predijo que Jesús venía en octubre de 2019. Y cuando eso no pasó, cambió la fecha a octubre del 2020. Y yo advertía constantemente a mi hermana que la Biblia no dice eso y que tenga cuidado de las cosas que ella escuchaba. Juan nos llama a conocer nuestras Biblias para no ser engañados. Pero hermanos en Cristo, solo conoceremos la Biblia si la leemos, si la estudiamos. Y esto es tan importante ahora porque vivimos en una época de tolerancia. El mundo acepta todo, menos la persona que dice que hay verdad. Si dices que piensas que existe una verdad absoluta y que esta verdad es de Dios en su palabra, te van a tomar como intolerante y falto de amabilidad. Tenemos que entender que el diablo opera como ángel de luz. Lo más que teme es la verdad de Cristo. Así que niega con todo su poder lo que dice la Biblia, la ridiculiza, la tuerce, la cambia. Entonces, ¿conoces a una persona que dice que es unitario, que es mormón, que es de la ciencia cristiana y piensa que es cristiano? No es cristiano. Sabemos eso porque la Biblia dice que si niegas la deidad de Jesús, si niegas que Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad y co-igual con el Padre, co-eterno con Él, estás negando al Padre. No conoces a Dios si no conoces a Cristo, Dios. En Juan 5:23, escucha, digamos, Jesús, los judíos decían que Dios era su Padre, pero negaban a Jesús. Y Jesús dice, en Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Jesús dice de ellos, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no lo conocen, no lo conocen. En esta época de tolerancia, hermanos, tenemos que aferrarnos firmemente a la Biblia, porque más y más la gente rechaza a los que dicen que existe la verdad. Si dices que todo está bien, que todos los caminos llevan a Dios, te van a animar, te van a aceptar. Pero si dices que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual debemos ser salvos, este es el Evangelio, habrá rechazo y persecución. En este ambiente, aferrarnos a la verdad de Dios es asunto de sobrevivencia en Cristo. No aceptes el espíritu de esta época, es engañador. Deja a las personas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Solo Cristo, el Cristo de la Biblia, salva. Y declarar esto con firmeza no es arrogancia si es la verdad. Es vital, es vida. Bueno, solo entonces podremos identificar la falsa enseñanza conociendo nuestras Biblias, porque solo así podremos comprender si algo que enseñan concuerda o no concuerda con la verdad de la Biblia. Falsos maestros aparecerán dentro de la iglesia. Ellos no son cristianos, dice Juan. Los conocerás por su fruto, por el fruto de una vida que no concuerda con Cristo. Y algún día el Señor Jesús separará el trigo de la cizaña. En ese día la verdad será evidente, digamos, a todos. Pero mientras tanto, nosotros vivimos con nuestras Biblias abiertas, aprendiendo la verdad de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Solo así podremos pensar bíblicamente, para vivir bíblicamente. Solo así seremos protegidos del engaño de malhechores. El verdadero cristiano conoce la verdad de Cristo. Y conocer esta verdad es parte de nuestra herencia en Cristo. En Juan 16:13, Jesús dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad.
Conocer esta verdad es sumamente importante para nosotros los creyentes. Solo así podremos detectar la mala enseñanza. Solo así podremos detectar la presencia de lobos. Cristo nos llama a probarlo todo. Todo lo que, lo vamos a probar con la Biblia para no terminar engañados. En el verso 24, aquí entonces en 1 de Juan 2:24, Juan declara que no está enseñando una nueva verdad, no está dándonos nueva información, sino está expresando la verdad que recibimos desde el comienzo en el Evangelio. El verso 21 dice, no las he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Y el verso 24 dice, en cuanto a ustedes que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Desde el principio. Juan ve que ellos saben la verdad. La saben porque leen, porque estudian sus Biblias. Si eres un maestro aquí en nuestra iglesia, en la comunidad, tu tarea no es de inventar nueva información. No es de asombrar a la gente con tu creatividad. No, tampoco es entretener a la gente con cosas tan creativas que están fuera de la Biblia. En nuestros grupos pequeños, en nuestros ministerios en la comunidad, nuestro deseo primordial es ser fiel a la tarea que Dios nos ha dado. Y queremos comunicar un mensaje claro, queremos comunicar el mensaje fiel de la Biblia. Y para hacer esto nos toca a cada uno estudiar y leer la Biblia para que tengamos entendimiento correcto de la Biblia. Romanos 15, 14 al 16. Es muy lindo esto. Romanos 15, 14 al 16 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de ustedes, están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y escucha esto, capaces también de amonestaros los unos a otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer, y escucha, hacer que las recuerden otra vez. Así, hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdocio del Evangelio de Cristo. ¿Escuchaste esto? Les he escrito para hacer que las recuerden otra vez. Eso es lo que hace el fiel ministro, el fiel siervo, el fiel maestro de la palabra. Y el apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan aquí, en 1 de Juan 2 dice la misma cosa, para que sepan la verdad, para que estén firmes en Cristo, para no caer engañado por falsos maestros. Entonces Dios nos ha dado dos recursos poderosos para darnos firmeza en Cristo. El primer recurso es la verdad de su preciosa palabra. Conócela bien. Piense bíblicamente. Y el segundo recurso poderoso que Dios nos ha dado para estar para firmeza en Cristo es la unción del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Juan habla de unción aquí en el verso 20, lo repite aquí en el verso 27. ¿Entiendes lo que es unción? ¿La has recibido? El otro día leí que alguien en Facebook, no de nuestra iglesia, de otro lugar, escribió, hoy siento la unción de la paz de Dios en este día. ¿Será esta la unción? ¿Qué es unción? ¿Cómo sabemos qué es unción? Bueno, solo sabremos lo que es unción viendo lo que Dios entiende por este concepto. La cosa más importante es saber lo que Dios dice, ¿no? Y solo sabemos esto leyendo nuestras Biblias. La Biblia tiene la función de enseñarnos, de encaminarnos de acuerdo a la verdad de Dios y no de acuerdo a nuestra propia opinión. Y aquí, digamos, Dios dice en el verso 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos lo saben. Ahora hay mucha confusión, mucho error en el mundo evangélico sobre unción. Eso es la importancia de entender cuidadosamente que Juan nos está diciendo en el contexto de 1 de Juan. En el verso 20 dice que el santo es Jesús. Dice, pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. El santo de Dios, ¿quién es?
Es uno de los nombres de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, lo que Juan está diciendo es que por estar en Cristo, el ungido, tú y yo, como cristianos, ya recibimos esta unción por estar en Cristo. Parte de nuestra herencia por estar en Cristo es que ya recibimos la unción de Cristo, ya la tenemos. Es la misma cosa que Jesús explica en Lucas 4:18. Jesús, el ungido, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque ¿qué? Me ha ungido para anunciar el Evangelio. Hechos 4:26 lo identifican a Cristo como el ungido de Dios. El ungido es diferente que los engañadores y los mentirosos. Ellos son los anticristos. Ellos son los mentirosos. Ellos niegan que Jesús es el Cristo, el ungido. Niegan que el Padre y el Hijo son uno solo. Niegan esto. Jesús, el ungido, anuncia la verdad del Evangelio. Entonces, ¿ves lo que Juan está diciendo aquí en el verso 20? Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Si estás en Cristo, no eres el anticristo, eres de Cristo. Estás en Cristo, estás cubierto en Cristo, quien es el ungido. De hecho, de tener la unción significa que estás cubierto por la presencia de Cristo en ti si estás en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto en lo práctico? ¿Qué significa que has sido ungido por Cristo el Santo, el ungido? Significa que cuando Él te salvó, Él te puso en una relación en Él, en Cristo. Una relación inseparable, una relación eterna. Ahora somos el sarmiento conectados a la vid. Ahora somos las piedras conectadas a la piedra angular. Ahora somos los miembros, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el punto es que por salvarnos, nosotros pertenecemos a Cristo. Ser ungido, entonces, es sinónimo de ser cristiano. Hechos 10:38 vincula la unción de Cristo con la presencia del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, Dios ungió a Cristo de Nazaret con el Espíritu y con poder. Romanos 8:9 dice que cada persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Entendiendo esto, volveremos a leer entonces Primera de Juan 2:20 y escucha ahora con entendimiento. Ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Sabemos qué? Sabemos la verdad. Puesto que tú y yo recibimos la unción, tenemos la presencia de Cristo en nosotros por salvarnos, ahora podemos conocer la verdad de Dios. Y qué privilegio, hermanos. Igual como Jesús tocó los ojos del hombre ciego y vio, Jesús entra en tu vida y mi vida y vemos. El que nos da vista espiritual es el que nos lleva en nuestra vida en Cristo. Vista espiritual es una de las evidencias más claras de que perteneces a Cristo, porque amas su palabra y porque deseas pasar tiempo leyendo y escuchando y estudiándola y andando en la verdad. Entonces, bíblicamente, la unción es la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, el remedio contra el veneno del engaño de los falsos maestros es la Biblia y la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos ambas partes para vivir una vida cristiana genuina. Si solo, escucha bien, si solo tienes la Biblia sin el Espíritu Santo, te vas a marchitar. Si solo tienes el Espíritu sin la Biblia, te vas a explotar. Pero si tenemos la Biblia y el Espíritu Santo juntos, creceremos. Quiero terminar viendo algunas aplicaciones prácticas aquí, pensando en lo que Juan nos dice en este pasaje. El verso 20 indica que hay una correlación directa entre la presencia de Cristo en nosotros, la unción, y nuestro conocimiento de la verdad. Por haber recibido la unción, tenemos entendimiento de la verdad de Dios en su palabra. Parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es que Él nos enseña usando la Biblia, nos enseña enseñando la verdad de Dios. Ahora, es muy probable que los falsos maestros en la iglesia primitiva usaron esta palabra unción en una forma muy particular.
Más o menos como algunos hoy en día usan la palabra carisma. Probablemente llegaron a las iglesias diciendo, escucha, ¿has recibido tú la unción? ¿Recibiste la carisma? Y la gente decía, no, ¿qué es esto? Y ellos respondían, bueno, la unción es necesaria para llevarte más adelante en tu vida cristiana, para ponerte en una situación más privilegiada con Dios. Serás más espiritual que los demás. Tendrás más del Espíritu Santo que otras personas. Tendrás más conocimiento secreto, gnosis. Ya creíste en Cristo, entendemos eso, pero si deseas más, necesitas algo más, necesitas la unción. Ahora, si tú has sido cristiano durante mucho tiempo, como me imagino que eres, digamos, tiempo en el Señor, seguro que has tenido la experiencia de alguien acercándose a ti para decirte, ¿has recibido la cosa? ¿Has tenido esta o aquella experiencia? Después de recibir a Cristo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Has ido a nuestro encuentro? Si no, falta algo para que tengas un pleno conocimiento de Cristo, para ser más poderoso en tu fe, para profundizarte más en las cosas de Dios. Conocer a Cristo es el paso número 1, pero el paso 2 es algo especial que recibirás y esto te dará más poder y más bendición. Y lógicamente, hermanos, esto apela a todos los que queremos conocer a Dios. Pero es por eso que Juan escribe esta carta. Escribe esta carta para advertirnos, para ayudarnos a edificar nuestro entendimiento y nuestra relación con Dios de acuerdo a la instrucción de Dios, a la verdad de Dios y ninguna otra cosa de nuestra opinión o de imaginación humana. Juan está diciendo que todos ustedes que están en Cristo ya recibieron la unción. La unción no es para una supuesta élite. Esa es la experiencia de cada cristiano, que desde el comienzo de la vida cristiana, tú ya recibiste la unción si estás en Cristo. Es lo que Dios hace colocándote en Cristo. Colocándote en Cristo donde Él inició tu vida cristiana. Segunda de Corintios 1:21 dice, ahora bien, Él que nos establece con ustedes en Cristo es Él que nos ungió. Es Dios quien también nos selló, que nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Segunda de Corintios 1:21. Si estás en Cristo en esta mañana, no dejes que nadie te haga dudar o tambalear con ofertas que hay algo más que necesitas, algo para llenar lo que falta, algo extra bíblico, una experiencia espiritual, una unción, un toque, un caer en el Espíritu Santo, y que recibiendo esto serás un super cristiano. No creas. No necesitas más de lo que Dios ya te ha dado con su palabra y con su Espíritu Santo, salvándote, colocándote en Cristo. Dios te ha hecho completo en Cristo. En Cristo ya estás completo. Tienes todo lo que necesitas en su palabra y con su Espíritu. Dios te ha dado todo lo que necesitas en Él para crecer. Obviamente, sí necesitamos crecer en Cristo, en su palabra. Todos los días debemos estar creciendo en la palabra. Pero Él es la suficiencia de Dios para ti. Jesús te rescató. Jesús te colocó en la familia de Dios. Jesús te puso el Espíritu Santo en tu corazón, quien garantiza tu eternidad en el cielo, quien obra cada momento de tu vida moviéndote hacia Cristo. Jesús te ha dado su preciosa palabra para llenar tu mente y tu corazón. Cristo te ha dado todas sus promesas de Dios. ¿Qué más necesitas? Tienes todo lo que necesitas. Estás completo en Cristo, ya listo para crecer con todo lo que te ha dado y lo que Él es para ti todos los días. Pero sí, como dije, nos toca vivir cada día lleno de su Espíritu Santo, leyendo este libro para conocerla y para vivir nuestras vidas en base a lo que dice, para crecer y caminar en Cristo. El verdadero discípulo de Jesús permanece en la palabra y conoce la verdad, y la verdad nos hace libres. El corazón que tiembla ante su palabra es el corazón humilde. ¿Escuchaste esto? Es lo que está en la piedra en nuestra iglesia.
El corazón humilde que tiembla ante su palabra es el corazón humilde. Humildad es el corazón que dice, aunque yo no entiendo lo que dice, yo sé que esta es la verdad de Dios. Aunque no me gusta lo que dice, acepto como autoridad de mi vida lo que Dios tiene para mí. Yo me someto a lo que dice. Aunque yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, y las cosas parecen a veces oscuras y difíciles, y realmente estoy en mucho dolor en mi vida y no entiendo. Señor, yo fijaré mis ojos en Cristo y confiaré en lo que dice tu palabra. No dudaré en la oscuridad lo que sabía que era cierto en la luz. Viviré mi vida con la ayuda de Dios. Edificaré mi vida sobre tu autoridad, Señor. Los apóstoles en el primer siglo pasaron la Biblia a la siguiente generación de discípulos, y esos discípulos pasaron a otros discípulos que pasaron a otros, y en tiempo llegó a Martín Lutero, que entendió que Dios nos llama a vivir nuestras vidas por la fe. Así que la Biblia sigue impactando vidas hoy en día hasta llegar a nuestras vidas. En La Paz, el 25 de abril de 2021. Hermanos, en esta semana, comprométete a sumergirte en la palabra de Dios todos los días. La Biblia es vital para tu caminar y mi caminar en Cristo. Es lo que nos ayudará a poder crecer en Cristo, andar en la fe. Si la dejamos a un lado, solo se requiere una generación para que no quede más iglesias locales, donde no haya más fieles en Cristo. Esto ya ha pasado en muchos lugares. Las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 ya no existen. Jesús prometió que nunca dejará de existir la iglesia hasta que Él vuelva, que seguirá creciendo y las puertas del Hades ni siquiera prevalecerán contra ella. Pero las iglesias locales sí ha pasado en muchos lugares, y cuando las personas ponen otras cosas delante de la palabra y llegan a ser apasionados por otras prioridades y son negligentes pasando la Biblia a sus hijos, esto sí pasará. No dejes que esto pase en tu familia, hermano y hermana en Cristo. Haz que tu prioridad sea la prioridad de Dios. Sé un estudiante de su libro en esta semana. Pasa esta pasión a tus hijos. Dios estima su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Ayuda a tus hijos, ayuda a tus nietos. Dale la perspectiva de Dios en este mundo que necesitan para caminar en el Señor. Dales las respuestas a las preguntas de sus pequeños corazones. Apúntalos a Cristo. Edifica la siguiente generación como la prioridad, una de las prioridades de tu vida, hermano. Dios nos ha dado dos poderosos recursos para hacernos firmes en Cristo, para hacernos instrumentos útiles en sus manos, para silenciar a los falsos maestros. Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo. Es la salvación. No prestemos atención a cada nueva idea que la gente trae. Seamos leales a Cristo, aprendiendo su palabra, edificando nuestras vidas sobre su verdad, que nos ayuda a poder caminar. Hermanos, vamos a terminar aquí orando. Señor, gracias que nos has dado el mapa, la brújula para seguir a Cristo en este mundo tan difícil, donde hay tanto dolor, donde hay tanta confusión, donde hay tanta oscuridad, y no perder nuestro camino. Señor, ayúdanos a confiar en nuestro caminar en Cristo, sobre tu palabra en esta mañana. Eso es lo que nos da fortaleza para confiar en ti, Señor, para continuar en nuestra vida cristiana, aún en la presencia de la muerte de queridos hermanos en Cristo. Nos ayuda a confiar que tú eres el que estás en control, que tú eres bueno, que tú nos ayudarás, Señor, que tú nos llevarás, que tú nos protegerás, que tú proveerás para nosotros. Bendice a mis hermanos en esta semana. Te pido que nos ayudes, Señor, en nuestro caminar en Cristo en esta semana. Y te pido esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.